Bueno, primero lo que voy a hacer es pues, presentarlos y un poquito el programa, ¿no? Bueno, bienvenidos, hermano Alex, pastor, en la iglesia, ¿cómo se llama la iglesia, hermano? Iglesia de Cristo, sí, Iglesia en de Gómez Cristo, Palacio, sí, Durango. en Gómez Palacio, Durango. Mi papá, hermano Carlos Luna, pastor de la iglesia. Iglesia de Cristo en Campo Militar, Muy bien, Querétaro. en Querétaro. Un servidor, voy a estar haciendo la entrevista, Gamaliel Luna. Lo vamos a subir al canal de Alrededor del Fuego. Estamos empezando realmente. Y bueno, qué mejor manera de empezar para mí, porque para mí son dos personas que han influido mucho en lo que ahora yo soy. Y crecí viéndolos, crecí escuchándolos, así como muchos otros pastores y varones de Dios. Entonces para mí va a ser algo especial y espero que para los que lleguen a ver, a escuchar el contenido, pues también les edifique. Y bueno, me gustaría empezar con algo personal, primeramente porque ustedes se sientan a gusto y también porque el tema es la salvación y creo que para que puedan recordar y poder tener presente ese tema, me gustaría que dieran cómo fue su conversión, cómo llegó la salvación a sus vidas personalmente. Si quiere empezar, hermano Alex. Muy bien. Aproximadamente, o no aproximadamente, hace 43 años, una tarde, un domingo por la tarde, mientras estaba bajo los efectos de la droga, entraba yo a una iglesia cristiana por primera vez. Y me sentaba a escuchar al predicador. Estaba precisamente predicando cuando entré. Y escuché, no recuerdo realmente todo el mensaje, nada más recuerdo lo que sirvió para mi conversión, que fueron unas palabras maravillosas, inolvidables. Las palabras del pastor fueron: creo que aquí entre nosotros hay personas que quizás no creen en Dios. Yo quiero decirles que Dios existe y que tiene el poder suficiente para cambiar las personas. Dijo, puede hacer Dios de un hombre malo un hombre bueno, de un hombre pecador un hombre santo. Y dijo, el asunto es que tú quieras. Y después de eso terminó su mensaje haciendo el llamado y diciendo quiénes quieren seguir a Cristo, quiénes quieren empezar una nueva vida. Y fue ese momento cuando yo sentía el deseo de levantar mi mano porque el predicador decía, levanta tu mano si tú quieres. Quise hacerlo, quise levantar la mano, realmente no pude, como por espacio de quizás 2 minutos, mientras el predicador insistía, levanta tu mano si tú quieres seguir a Cristo. Y no podía levantarla, finalmente no la levanté, realmente yo me levanté del asiento y di una voz, con una voz muy fuerte dije, yo quiero. Y sentí esa liberación, me puse de pie, lo dije y a la misma vez levanté la mano. Así comenzó el momento maravilloso de luego experimentar lo que podríamos llamar ahora la salvación. En mi caso ha sido hace 50 años. Tenía yo 11 años. Hoy tengo 61. Y el hermano Feliciano Medrano había llegado allí a Sombrerete, donde yo soy. Y un grupo de jóvenes fuimos evangelizados por él. El día que yo me bauticé éramos como unos 11, 12. Y yo recuerdo que yo tenía muchas expectativas en el momento del bautismo especialmente. Y pues no sentí algo que dijeras tú extraordinario o la razón. El momento en que me di cuenta que algo había pasado fue en la noche. Yo tenía un problema de miedo muy severo, muy severo. Y esa noche mi mamá dijo, tráiganme un leño. Mi mamá cocinaba en chimenea.
Y yo sin pensarlo salí, fui, traje leño, se lo di. Y en ese momento me recordé. ¿Y el miedo dónde quedó? Se había ido y fue cuando me di cuenta que algo grande había pasado. Porque yo lo esperaba en el momento del bautismo. Y no me di cuenta realmente de cuánto había pasado hasta ese momento. Y bueno, bendito Dios, a partir de esa edad estamos en Cristo. Gracias. Para mí es una experiencia un poco diferente porque ya en un ambiente mucho más cristiano, y a mí me llegó el mensaje a muy corta edad, ¿no? Todavía más corta edad, a los entre 8 y 9 años. Y ahora ya lo veo yo también como algo que es de pensar también, porque o sea, me pongo en ese momento porque mi papá fue quien me bautizó, y ahora me pongo en su lugar porque mi hija también me dice, ¿no? que se quiere bautizar, y es un sentimiento complicado, ¿no? Porque uno bueno, como padre, ¿no? Lo ve inocente al hijo, y pero sabe también esa necesidad, ¿no? Y que si uno entiende y quiere hacerlo, pues es decisión personal, ¿no? Y ya después ahondaremos en esos temas. Por lo pronto, también me gustaría que quienes ven y escuchan, pues sepan qué relación hay entre ustedes dos, porque ustedes dos son amigos. Efectivamente. ¿Cuál es la historia ahí? Entre los dos. Yo la recuerdo, lo que recuerdo, pues estamos hablando de hace que 42 años. Sí. Y lo que puedo recordar es cuando ya estábamos viviendo en la misma recámara, en una litera. Carlos dormía arriba, yo dormía en la parte de abajo, y pues no recuerdo cómo fue que el principio no lo recuerdo, nomás me recuerdo así, en esos momentos viviendo juntos, en la misma recámara, él en la parte de arriba de la litera, yo abajo, y recuerdo pues de lo que acostumbrábamos, nos acostábamos, orábamos, y luego también nos leíamos la palabra de Dios. Hicimos algunos ejercicios de memorización juntos, y así fue como yo recuerdo que se fue dando la amistad. Sin pensarlo, realmente eso no se pensó que llegaríamos a ser los amigos que hemos sido durante tantos años, pero así recuerdo yo el inicio de la relación de amistad. Yo no sé cómo la recuerdas tú, amigo. Sí, a mí me llamó la atención la sinceridad con Cristo, la rendición, la entrega, y realmente yo no soy capaz de hacer amigos fácilmente, pero cuando Cristo está de por medio me es muy fácil, y cuando el interés del amigo, ahora amigo, era Cristo y el servicio y la palabra y comentarla, porque lo que estudiábamos lo comentábamos, y era un enriquecerse muy sabroso, y eso es lo que a mí me llamó la atención, y por lo que creo que nació la amistad fue por Cristo. Yo veía a Cristo en él. Una de las cosas que he dicho cuando lo presento, cuando viene a predicar a la iglesia, es que desde el día que lo conocí yo vi a Cristo en él, y esa fue la llamada de atención para decir: aquí voy a encontrar con quién hablar de mi Señor Jesús. Pues muy padre, es interesante, va a ser interesante para muchos ver estas cosas, que el tiempo siempre va a pasar, pero uno tiene presentes esos momentos importantes, ¿no? Y las cosas que te movieron en su momento, que son clave en la vida. Yo creo que parte de precisamente lo que significa la salvación es que entiendes que es un punto importante en tu vida y que te va a marcar
y eso abarca varios temas en nuestra vida, con quién te vas a casar, a qué te vas a dedicar, y creo que a veces menospreciamos un poco el de quién te haces amigo, ¿no? Cómo eliges a tu amistad, qué buscas en una amistad. Y bueno, por eso a mí me gusta ponerlos a veces de referencia, ¿no? Como en su amistad, no solamente porque ha durado, sino porque se han buscado y se apoyan, ¿no? Porque una cosa es agarrar el teléfono y, oye amigo, ¿cómo estás? Bien. Bueno, pues nos vemos luego, sino que no, o sea, buscan realmente ahondar en sus vidas. Y, bueno, lo digo yo porque los he escuchado a veces de repente cuando se hablan en las conversaciones, y sé que hay esa búsqueda de veras tener un interés por la persona que realmente te importa, realmente es alguien especial en tu vida, ¿no? Que hoy en día en este mundo eso se ha perdido. La amistad ya no es lo que debería de ser. Hay mucha amistad por conveniencia, y eso desdibuja mucho de lo que debería ser la amistad. Bueno, pues ahora sí, vamos al tema. Y bueno, lo primero que quisiera que ustedes me definieran, personalmente, ustedes, yo creo que traten de no buscar como que la parte técnica, sino cómo ustedes realmente tienen su propia definición de la salvación. La salvación, bueno, tenemos la cuestión, yo diría, formal de las Escrituras, con un mensaje muy claro, como diría el Señor Jesús: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El asunto de la salvación es muy amplio, abarca tantas cosas. A veces pensamos nada más allá en lo último, que es esa salvación de lo que en la Biblia se llama la condenación, el infierno. Pero realmente, cuando en lo personal, cuando uno está buscando por primera vez al Señor Jesucristo, o buscando la ayuda de Jesucristo, aunque ni sabe uno, porque en el caso mío, cuando me preguntó el predicador, dijo, o más bien me dijo: ¿tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Yo dije, pues que yo no sé, entonces no sé nada. Dijo, ¿por qué pasaste entonces? Le dije, porque usted dijo que Él podía cambiar mi vida. Y entonces para mí el asunto de salvación en ese momento se trataba de un librarse del tipo de vida que estaba viviendo para empezar una vida mejor, libre de adicciones, una vida buena. Y para mí en ese tiempo yo no sabía nada de Biblia, ni nada de infierno, ni nada. Sabía que tenía un problema grande y que necesitaba ayuda. Y ese fue el momento. Si alguien me dijo que Dios podía hacerlo y que Él podía librarme, para mí en este caso, en esa primera impresión del asunto de la salvación, sería ser salvo de aquella vida que era desagradable, lamentable, muy triste. Entonces, esa sería la primera parte de verlo. Ya después vino el conocimiento bíblico en cuanto a la salvación, que ya es otra cosa, ¿verdad? Sí, en mi caso fue un poco más técnico, en el sentido de que el hermano Chano se dirigió a nosotros, los jóvenes. Todos estábamos sin Cristo y a todos se nos dio la clase, y fue más dirigida a la persona de Cristo, al problema del pecado, a la necesidad de escapar del malo para rendirse a Dios, y que Dios nos salve. Esa es la primera idea que recibí en cuanto a la salvación de mi alma. Vamos a entrar a un terreno peligroso, porque la siguiente pregunta que les voy a hacer es un dilema constante en la iglesia, sobre todo en la iglesia reformada, en la iglesia evangélica, que tiene que ver con la pregunta si la salvación se pierde.
y ahí entran dos corrientes que últimamente me he topado, ¿no? Que es el calvinismo y los arminianos. Y entonces, ¿ustedes qué piensan acerca de este tema? Bueno, Alex, primero. Se pierde la salvación. Bueno, en el tiempo de la formación, cuando uno está estudiando, estudia esas corrientes, desde luego. Cuando ya viene el momento de servir y dedicarse a lo que es predicar el Evangelio y conducir a las personas a buscar eso que llamamos salvación en Cristo, realmente es algo, sí es complicado. En la palabra de Dios tenemos afirmaciones tales como para decir que la salvación no se pierde. Decía Jesucristo que estamos en la mano del Padre y que nadie nos puede arrebatar del Padre. Y de esa manera, pues no, ya si ya estamos en la mano del Padre, pues nadie nos puede arrebatar del Padre. Pero luego encontramos en la Escritura también la otra parte donde que nadie tome tu corona, donde el que persevere realmente hasta el fin va a ser salvo. Y entonces tenemos ahí ya, ahora sí entramos al asunto teológico, ¿no? Fuimos salvos en el día en que Cristo muere, somos salvos en el día en que Cristo nos es predicado, escuchamos, por la gracia de Dios creemos, y nosotros le añadimos, como Marcos 16, creímos y confesamos y nos bautizamos, somos salvos en ese momento, pero luego viene la otra parte, perseverar hasta el fin para ser salvos. Entonces, como que es un componente de ayer, hoy y mañana. Entonces creo que en la primera parte diríamos que está así el asunto. Fuimos salvos, somos salvos y seremos salvos. Sí, existe el conflicto desde cientos de años a raíz de que hay tantos pasajes en los que se afirma que la salvación es un don que Dios nunca jamás nos va a quitar. Y hay muchos pasajes, deliciosos pasajes, que nos aseguran que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y promesas maravillosas de Cristo que dice: el Padre es más poderoso y de mi mano tampoco nadie los puede arrebatar. Y otra serie de pasajes que nos dan una certeza, una convicción de salvación enormes. Pero también, por eso existe el conflicto de siglos, hay muchos pasajes que exhortan a la fidelidad y al tener cuidado y no la pierdas y que tu nombre no sea borrado del libro de la vida. Entonces, al final de cuentas, como dice un escritor, todos nacimos en Cristo un tanto arrianos y terminamos con la tendencia al calvinismo. Así es de que en mi caso fue un proceso. Yo, digamos que estaba inclinado a que sí se puede perder la salvación. Incluso lo llegué a predicar. Pero conforme ha ido pasando el tiempo, voy más hacia el asunto de que no se pierde, sin dejar de amonestar al pueblo, con todas las palabras tremendas que están allí, ¿verdad? Hebreos dice, ¿cómo va a pasar? Que vas a pisotear la sangre que ya te lavó, o hacer afrenta al Espíritu de gracia. Ten cuidado, porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Entonces por eso es tan, para tanto pueblo de Dios es tan complicado decir si se pierde, no se pierde. Muy bien, muy bien, muy bien. Yo quisiera andar un poquito en eso, poniendo algunos ejemplos, porque también a veces a mí me toca exponer esto y alguna constante de gente que realmente ya empieza a conocer más y que en su vida ha tenido problemas. Pues hay este dilema, ¿no? De que
yo lo intenté y siento que no funcionó conmigo, ¿no? Y algunos hermanos, pastores y algunos teólogos mencionan que a veces lo que pasa es una diferencia, poniendo de ejemplo lo que se comentaba de los pámpanos y la vid, que es como tratar de que a veces el hombre intenta unirse con cinta a la vid y hacen lo que te piden que hagas, la confesión, el bautismo, todo, pero realmente por dentro se están amarrando con cinta, que eso queda entre la persona y Dios, el que realmente haya pasado. Y esto lo mencionan más personas que se inclinan más al calvinismo, por el tema de que, bueno, si realmente tú estás realmente metido en tu conversión, en tu salvación, tú estás unido. Y eso, por muchas dificultades que tengas en tu vida, subidas y bajadas, vas a estar bien porque estás unido realmente, ¿no? Y que estos otros casos son realmente gente que intentó unirse o que entendió que lo estaba haciendo, pero realmente no lo estaba haciendo de corazón. Bueno, eso es más o menos, ¿no? ¿Ustedes qué opinión tendrían de esto? Si pasa, no pasa, ¿qué es lo que realmente deberíamos entender? Pues en mi experiencia del estudio bíblico, a mí me parece que seguirá siendo como un misterio. Las mentes más brillantes, los teólogos más brillantes lo han intentado, y por eso tenemos esa controversia de los, digamos, ya más de 1000 años, esta controversia de afirmar que no se pierde la salvación y afirmar que sí se puede perder la salvación. Realmente yo creo que va a seguir así siempre. Al entrar en ese terreno, y como decimos, nuestra base realmente es la Biblia. Nosotros nos basamos en la Biblia, la palabra de Dios, pero encontramos tanto un extremo, el que no se pierde, como el otro extremo de que hay que cuidarla mucho porque se puede perder. Y entonces ante esas dos cosas, realmente creo que es como supongo yo, o alcanzo a ver que lo hace Dios en la Biblia: al que está caído hay que levantarlo. Es necesario levantarlo, pero al que se ha elevado tanto hay que bajarlo, que no se eleve tanto. Y parece que es un regular el asunto. Está regulando. Al que piensa que está condenado, entonces le ayudamos a que confíe y que tenga la seguridad de que Dios ha dicho que si invocas el nombre del Señor Jesucristo vas a ser salvo. Y al que está en Cristo y parece que él puede hacer lo que él quiera, usar la libertad como libertinaje, le digo: a ver, espérate, el asunto no está así. Entramos a la parte, otra doctrina, la santificación. Y entonces en medio de esto queda aquella verdad muy íntima, donde cada uno necesita dos cosas. Uno, el conocimiento de la palabra de Dios, para ver estos extremos de que no se pierde la salvación una vez que ya estás en Cristo, y que sí se puede perder. Y entonces ese es lo primero. Lo segundo sería la sinceridad con uno mismo, dependiendo del conocimiento. Entonces viene el analizarse a uno mismo. Y ahí otra vez entramos en el mismo problema. Hay momentos en que sentimos esa confianza, una seguridad de que estamos seguros, no se va a perder. Pero hay momentos en que sentimos que hay el peligro de perderlo. Y otra vez vamos a la misma situación donde parece que Dios lo ha manejado así. Nadie puede decir: lo tengo y ya. Pero tampoco es agradable y muy bueno sentir que nunca lo tiene uno. Entonces, esto es la palabra de Dios, esa maravilla, para que haya en uno a la misma vez el gozo de saber que lo tiene y a la misma vez el temor de saber que puede perderlo. Entonces, ya si alguien quiere asegurarlo, pues es que yo estoy seguro que no me voy a perder, gloria a Dios, disfrútalo.
Pero si alguien dice, es que yo no estoy seguro de que sea salvo, pues tenemos que ayudarle a que se sienta seguro. Y eso es lo que yo alcanzo a ver en la Escritura. Entonces, tenemos textos como habiendo conocido la verdad, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Hay gente que conoció y se regresó, se perdió. Pero hay gente que está dentro y nunca ha conocido. Y a veces tenemos que decirle que hay un cristianismo nominal, porque te llamas cristiano y vas a la iglesia, porque confesaste y te bautizaste, entonces tú eres cristiano. Y hay un cristianismo esencial de adentro, del espíritu, pero otra vez ahí nada más el que lo tiene lo sabe. Entonces sí va a ser controvertible siempre. Sí, de hecho hay dos corrupciones que se dan de acuerdo al concepto que manejes. Está el que suele decir, ok, una vez salvo, siempre salvo, y pase lo que me pase, y yo soy salvo ya. Y entonces tienen tendencias al libertinaje, a darse vuelo en la maldad, porque al fin yo soy de los elegidos, soy salvo. Y en el otro extremo está lo que se llama el activismo, el que cree que tiene que lograrlo, que él tiene que ser santo, que él tiene que alcanzar, que tiene que apurarse, que tiene que... Y entonces tiende a hacer las cosas por esfuerzo muy humano. Y hay que tener cuidado, de los dos extremos hay que tener cuidado. Yo creo que tú decías hace rato un asunto de que a veces la cosa está en que si Dios me incluyó o yo me añadí. ¿Sí? Tú decías, nos pegamos con cinta ahí. Mientras que el concepto que manejaste del injerto dice que es Dios quien nos injertó en el olivo natural. Y bueno, dice el amigo, siempre habrá un misterio allí tremendo. Tenemos en la Biblia algunas cosas que nos pueden dar una ilustración. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, cuando los religiosos del tiempo no querían a Jesús, el Señor Jesús dice, ustedes no van a venir a mí, porque el Padre que me envió a mí no los trae a ustedes. Todo el que a mí viene, yo no le echo fuera. Pero el que a mí viene, yo lo voy a resucitar en el día postrero. Pero ustedes no pueden venir a mí, porque el Padre no los envía conmigo. Todo aquella persona que el Padre me entrega, yo la salvo y la voy a resucitar en el día postrero. Ustedes no, porque no han querido escuchar al Padre. Y cita Jesús, el Señor Jesús, que dice en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Entonces ahí está un vislumbre del misterio. Porque hay que ir a Cristo. Pero ¿cómo vamos a ir a Cristo? Es que el Padre nos toma y nos lleva con su Hijo. Pero ¿cómo sucede eso? Bueno, el único vislumbre es que dice, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, es el que va a venir a mí. Ahora en eso está el misterio. ¿Cómo sucede? A mí me viene a la mente que la vida es un asunto de decisiones, muchas, miles, millones de decisiones que te acercan o te alejan. Que aceptas buscar a Dios o decides no buscarlo. Que aceptas oír o decides no oír. Que piensas o no piensas, etcétera, etcétera. Y siento que hay un momento en que Dios dice, este está listo para llevarlo con mi hijo para que sea salvo. Eso me viene a la mente con eso de que, y serán todos enseñados por Dios, es que el que oyó a Dios y aprendió de él es el que va a venir a mí. Sí. Pues, échale. pues citando a Juan, ese versículo, no recuerdo cuál es, Juan capítulo 6. Ese es el calvinismo puro, ¿no? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Eso es fuerte, es grande, porque, como diría Pablo, no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia.
Pero esa es la parte interesante, es como si uno puede resistirse al llamado de Dios, o realmente una vez que Dios lo llama, uno se derrite y cae, y ya Dios me está llamando, y eso es irresistible. Eh, Insistimos en que esa es la parte complicada, donde tenemos el testimonio después de años de servir a Dios, de gente que la vimos, les predicamos, oyeron, reflejaron en su rostro y hasta en su voz una fe, una creencia. Y nosotros, a nuestra apreciación, dijimos, este de veras creyó. Lo vimos conmovido, le predicamos, nos maravillamos de cómo Dios nos dio gracia para presentarle el Evangelio de Cristo, y cómo escuchó la persona con gusto, y cómo se conmovió hasta las lágrimas, y cómo confesó a Cristo con tanta emoción. Al correr del tiempo lo vemos que no era cierto. Y al contrario también sucede, le hablamos a alguien y tiene una indiferencia, una dureza, no le importa, no le interesa. Y luego un día, sin pensarlo, llega con nosotros y dice, es que yo quiero que me hable, yo quiero escuchar. Y le hablamos, a veces ni la gracia teníamos quizás, y ahora el hombre dice que quiere seguir a Cristo y lo vemos firme y fiel. Entonces allí nuestro asunto es que realmente la salvación es de Dios, que Dios la da, y que nosotros tenemos nada más el deber de testificar la verdad de Dios con el amor, con el respeto, y una vez testificada, esperar que Dios haga la obra. Esta obra de salvación es entre el Espíritu Santo, el primero que se dedica a esto, a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, y después nosotros que damos testimonio porque hemos recibido ya esa salvación tan grande que Cristo da. Y en esa conjugación del Espíritu Santo, trabajando en el corazón de la gente, y nosotros trabajando también allí con la palabra hablada, audible, que le escuchan, es ahí donde no sabemos cómo está el asunto. Quizás algunos nos oyen a nosotros y no escucharon al Señor, y otros escuchan al Señor y no nos escuchan a nosotros, y realmente no lo sabemos. Y como dijo un predicador a un anciano de una iglesia, termina el culto y salen de la iglesia, a la puerta de la iglesia a un ladito está un borracho allí tirado, y luego ese predicador le dice a su anciano, porque el anciano lo había bautizado a ese hombre borracho que estaba ahí tirado, y dice el predicador, dice, mira hermano fulano, ahí está su obra. Y dice el anciano platicándome a mí luego, dice, oiga hermano, pues no supe qué decir, me dio mucha vergüenza. Y le dije yo, oiga, pues fácil. Cuando le dijo, mira, ahí está su obra, yo le hubiera dicho, pues sí, esta es mi obra. Porque si hubiera sido la obra de Dios, este hombre no estaría así. Y ese es un gran detalle donde nosotros otra vez quedamos en la situación. Aunque estoy buscando no decir exactamente cómo están las cosas, sino cómo se ven de manera general, no es porque no tenga la convicción, sino porque esta es la realidad que vivimos. Esta es la realidad que vivimos cuando predicamos, cuando servimos al Señor. Y esa parte profunda allí, tanto de Dios como del corazón humano, que no nos queda a nosotros más que esperar. Esperar, diríamos, ahora sí iríamos al punto que nos gusta, el fruto. Pero algunas veces vemos el fruto por un tiempo. Y luego vemos el revés y decimos, Señor Jesús. Y yo creo que tiene que ser así para que amemos a todos y esperemos que finalmente cada quien reciba la parte que Dios le ha dado. Sí, muy bien. A mí me interesaba mucho esto porque lo he vivido ya ahora que voy a los centros de rehabilitación y toca ver, ¿no?, que precisamente lo que mencionaba, que uno habla y no sabe quién lo recibió, y que sabemos entonces que Dios obra, porque si tú no sabes, es porque sabes que no es por ti, no es tu capacidad o lo bien que te preparaste, sino que Dios hace la obra. Y en eso también uno puede hasta descansar, porque al principio batallaba con esta cuestión de que precisamente ver una persona que se conmueve,
que llora, que se quebranta, y que luego después eso de repente desaparece, le causa a uno ese pesar. Pero con el tiempo entendí que precisamente no es algo que me corresponda a mí, no es una carga que deba yo llevar, no es algo que no me debo responsabilizar por lo que está pasando en el corazón de esa persona, porque al final de cuentas eso es lo que Dios hace, no yo. Y es complicado de verlo y uno batalla, ¿no? Porque hay tantos casos, como dice, a veces uno no está esperando nada de alguien y de ahí es donde Dios saca a la persona que realmente quiere usar. Y entonces voy a meter un factor más complicado ahí, que sería cómo entra en todo esto la predestinación. Ahí me gustaría que empezara primero usted. Ya. Bueno, la Biblia habla de predestinación. Y el asunto es que igual hay dos visiones del concepto de predestinación, porque es concepto totalmente bíblico. Y predestinación es fijar un destino. El asunto es si el destino fue fijado para todos o para algunos, que es la diferencia entre calvinismo y el arminianismo. Entonces, definitivamente Dios nos predestinó en Cristo. Ese es el concepto principal. En Cristo fuimos predestinados, es decir, se fijó un destino para la humanidad, como quiera que lo quieras ver. Si lo quieres ver como una elección eterna, o si la elección ocurrió antes de la caída o después de la caída, el caso es que hay un destino fijado. Y que todos los que seremos salvos precisamente por eso. En Cristo estamos incluidos. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es importante también, en la experiencia pastoral, yo siento que a veces Dios no le quiere decir nada a una persona. Porque, pues, ¿qué será? Cientos, miles de veces hemos predicado el Evangelio, y algunas veces es, pero delicioso, precioso cómo fluye, y otras veces parece que no, ni yo entrego ni aquel recibe. Y como el amigo decía, es un misterio cómo sucede eso. Le platicaba al amigo que hace un mes y medio, casi 2 meses, me trajo una joven, una pareja, y me dice, les he compartido a Cristo, pero no han recibido, y ya se van a ir a otra ciudad, y yo dije, pues, no quiero que se vayan sin Cristo. Entonces me los trajo, y fluyó tan hermoso. De todas las veces que yo he compartido a Cristo, esta ha sido una de las más hasta yo lo disfruté enormemente. Cuando terminamos, la joven que me los trajo me dice, oiga hermano, qué precioso. Y le dije, pues fue Dios porque no me ha sucedido constantemente esto. Y hay otras personas que de plano ni reciben, y no sé si porque ellos no quieren recibir, yo no puedo dar, o si yo no lo sé dar y por eso ellos no lo reciben. Aparte de las situaciones que a veces estamos cansados, que a veces ya nos queremos ir, qué sé yo. Pero siempre hay ese misterio. Sin embargo, importante resaltar que desde la concepción, digámoslo de esta manera, la regeneración, llamada así, hasta la glorificación, el Espíritu Santo es el agente que lo lleva a cabo, en los que predicamos y en los que lo reciben. Y yo creo que esa sensibilidad al Espíritu Santo del que recibe y del que comparte es lo que logra la conjunción del glorioso misterio de la salvación. En cuanto a la elección,
pues volvemos al mismo asunto del misterio, ¿no? ¿Por qué este sí, por qué aquel no? El hecho de que no lo entendamos no significa que no haya algo. O sea, no lo entiendo, porque a mi juicio este hasta lloró y aquel no parecía que iba a recibir, incluso pareció que no recibía. Oí la historia de un hombre que estaba en el hospital y la familia le llevó cristianos para que le hablaran de Cristo. Y al lado estaba otro que no quería nada con Cristo, según él. Y supo que cuando entraron, que oyó que iban a hablar de Cristo, se tapó hasta la cabeza. Dijo, yo no quiero nada con esos aleluyas. Y al que estaban visitando terminó por no recibir. Y el que estaba, según, rehusando, dice, ahí estoy yo debajo de las sábanas, llore y llore, dice, tratando de no hacer ruido porque según yo no quería nada. Entonces yo me convertí cuando no quería ni oír. Y aquel a quien venían a ver no recibió. Cuando hablamos de predestinación, realmente lo último o a lo que se refiere realmente esta doctrina es a lo último, es la salvación o condenación. Salvación eterna, condenación eterna, y esto está muy fuerte, muy pesado. En el calvinismo el asunto está allí precisamente, que están los escogidos, los elegidos, o como dice Romanos 8, ¿verdad? Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Aquí el detalle es que tendríamos que ponernos en dos asuntos de Dios. Uno es la justicia de Dios y otro es, llamémosle misericordia de Dios, o la gracia de Dios, o el amor de Dios. Y en este caso, al pensarlo de manera general, todo el mundo está condenado, porque todos somos pecadores. Y que Dios condene no es nada extraño, ni nada fuera de la razón, sino algo real. Bien ganada la condenación, somos pecadores. El asunto es que la justicia de Dios manifestada en la ley de Dios nos lleva a todos a una condenación irremisible. Pero hay otra justicia de Dios manifestada en su gracia. Y esa justicia de Dios manifestada en su gracia es donde Él decide a quién salvar. Y es por pura misericordia. Entonces, Dios, al condenar al pecador, está haciendo lo justo. Al salvar a alguien a través de lo que es su misericordia, porque lo hace a través de Jesucristo, eso ya es diferente. Es algo que no es un deber de Él. En el caso de la condenación sí es un deber, porque hay pecado, la ley exige que haya muerte. Pero en el caso de la salvación no es un deber, sino que allí Dios, Él decide salvar a alguien. Y no es injusto al no salvar a uno que es pecador y condenarlo, y salvar a otro que es pecador pero decide no condenarlo. No hay injusticia, porque ahí está usando la misericordia. Aquí el punto clave es el propósito. Se trata de eso, y en esa parte es donde tenemos problemas con nuestra mente, porque es en el propósito de Dios. El propósito que Dios tiene es que tome la decisión de quién salva y a quién no salva. Es el propósito. Entonces, ahí nadie le puede decir, no, Dios, ¿por qué lo hiciste así? Bueno, yo quiero hacerlo, dijo Él. Yo voy a tener misericordia del que yo tenga misericordia. O sea, cuando alguien está exigiendo misericordia, tiene que darse cuenta que eso no se puede exigir. No hay manera de exigir misericordia. Esa la da el que tiene el honor de darla. Entonces, en este caso, la predestinación, creo que sí hay personas predestinadas para esta salvación
pero a causa del propósito que Dios tiene. Y los otros, pues que no alcanzaron, bueno, está el otro lado también, donde parece que hay un esfuerzo que hay que hacer, como está escrito, ¿no?, en Romanos 9 al final. Dice que Israel, que iba tras una ley de justicia, pues no la alcanzó. Y los que no iban tras, los gentiles que no iban tras una ley de justicia, dice, alcanzaron la justicia que es por la fe. Eso es lo interesante. Y otra vez entramos, yo creo que esto es lo que va a marcar esta conversación. Otra vez entramos en el mismo asunto. Nada más que así está explicado, ¿verdad? Romanos 9, 10 y 11 está explicado. Realmente Dios ha abierto la puerta y ha dicho, aquí está. Y entonces encontramos que al no entender esto, como dice Romanos 10, los judíos iban tras una ley de justicia, no la alcanzaron. Luego dice, porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras. Y luego dice que ellos ignoraron la justicia, le faltó ciencia para conocer la justicia de la gracia de Dios, y se quedaron con la justicia de la ley de Dios, y esa los condenó. Creo que eso es en lo que nos pone Dios, de echarle ganas, de hacer el esfuerzo, de querer lograrlo. Eso es parte de la justicia de Dios en la ley. Para eso fue dada la ley, para que nos midamos y veamos qué tan capaces somos de ser buenos, de ser obedientes, de entrar en lo que Dios quiere. Y realmente el propósito de la ley va a ser llevarnos a darnos cuenta de que no podemos, que no somos capaces, que siempre nos equivocamos y que finalmente merecemos la condenación. Y entonces ya viene ahora sí, no tienes que hacer nada, cree solamente, y nos la complica allí porque nuestra constitución mental y emocional como seres naturales, vamos a hablar de que iniciamos la vida en la tierra, es que traemos integrada la ley de Dios, en eso que es la ley moral. Hacemos lo bueno y nos sentimos muy bien, y nos sentimos a todo dar, y sentimos que merecemos, y nos sentimos a gusto, y nos sanamos de muchos males, y nos sentimos felices. Hacemos algo que no está bien, y echamos a perder todos nuestros sentimientos, nuestras emociones, nos turbamos, nos avergonzamos, nos entristecemos, nos aborrecemos a nosotros mismos. Esa es la función de la ley, y está escrita en la Biblia, está escrita en el corazón. La otra parte que es difícil creer, es que así siendo tan feos, pecadores, alguien nos ame. Nosotros queremos merecernos el amor, y cuando no lo podemos merecer, pues nos frustramos. El asunto es que lo recibamos sin merecerlo, y eso es la gracia de Dios. Pero otra vez, en el propósito de Dios para su asunto que está haciendo en la tierra, que es otra cosa, y a favor del universo, en el asunto de Dios sí hay escogidos, sí hay predestinados de manera general, por un lado, que van a entrar a la salvación eterna, y predestinados para la salvación eterna y también para servir en este mundo. Que yo veo en la historia de la humanidad y a través de la Biblia una cordillera de hombres que son los que han sido llamados, como dijera el Señor Jesucristo a Pablo, dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Yo te he escogido y vas a trabajar. Y luego le dijo el Señor a Ananías, y yo le voy a enseñar a cuánto tiene que padecer por mí. Esos hombres no se pueden zafar, están ya metidos ahí, están predestinados para esto. Y como Moisés me envía a otro, no, pues es que tú eres el que escogí, y a ti te preparé, tú no te me vas. O sea, está esa cordillera de hombres que son los agentes que van a servir a Dios, y que no se van a poder escapar. Dios los escogió, y no lo está violando su voluntad. Los escogió, y finalmente ellos, después de intentar finalmente descubren que esa es su vida, que realmente para eso fueron escogidos, y lo disfrutan. Y están los otros que, aunque no sean esos hombres que van a dirigir realmente la historia o el destino, vamos a llamarle también así, de la iglesia en su forma de vivir, van a ser parte de esa obra junto con aquellos que Dios llamó especialmente para que sirvieran en esta obra de salvación de la humanidad. Hay que también enfatizar que el asunto de la predestinación se concibe de dos maneras, igual por los dos grupos. Y en el plano calvinista, esta predestinación se dice que Dios en su presciencia escogió
antes de crear, o antes de la caída por lo menos. Mientras que el otro concepto dice, no, Dios escogió después de la caída, porque Él sabía, ahí es donde entra la presciencia. Dios, al saber quiénes habrían de creer y quiénes habrían de ser fieles, o los escogió desde antes de la caída sin saber nada, más bien dicho, sin incluir las obras humanas. Esa es la diferencia. Elegidos antes de la caída o elegidos después de la caída. Unos dicen es la presciencia que Dios sabía. Otros dicen no, sí, Dios sabía, por supuesto que lo sabe todo, pero eligió libremente y por gracia. No tenía que ver nada con las obras humanas. Ahora se manejan los dos conceptos, el llamado eficaz, que es, el amigo lo presenta como esa cordillera de hombres, y el llamado general. Nada más que en el calvinismo el llamado general es nada más un cumplir, pero ya sabe que no se van a salvar. Es nomás decirles, es como que tú organizas una fiesta y dices, vengan a la fiesta, pero estos yo sé que no van a venir. Los que van a venir son estos. Entonces son llamados, en este llamado general, por la cortesía, porque pues también son seres humanos y hay que cumplirles, pero no serán salvos. No están elegidos. Mientras que en el otro concepto es, no, sí, el llamado es sincero. Y sí, pueden, por supuesto que pueden ser salvos. Entonces yo lo enseño de esta manera. Yo enseño que los que son llamados eficazmente para hacer el llamado general. Y que estos llamados eficazmente son llamados así precisamente porque Dios dice, este me sirve, me es útil para que 5,000, 10,000 sean salvos. Y entonces los del llamado eficaz hacen el llamado general y así Dios salva al mayor número de personas posible, que es lo que yo pienso que es el plan de Dios. Dios siempre quiere salvar. Dice el testimonio profético de Jesús, no quiebra la caña cascada, ni apaga el pábilo que todavía humea. O sea, tiene un deseo de salvación hasta el último instante del ser humano. Y en ese sentido hay un llamado especial, eficaz, ineludible, porque son los hombres que cumplirán el propósito de Dios, que siempre es salvar. Y como se ha dicho en los libros de soteriología, el que se pierde, siempre se pierde por pecado. El que se salva, siempre es por gracia. El asunto aquí está en que si eres llamado y persistes en tu pecado y persistes en no querer ser salvo, porque ese es el asunto, se te va a ofrecer. El sentido de la salvación que se maneja en la Biblia es que todo es por gracia y todo es en Cristo. Pero ¿cómo se te aplica la gracia? Es el gran asunto. ¿Cómo se le aplica a los niños? ¿Cómo se le aplicó a aquellos que, como dice Pablo, jamás oyeron de Dios y de la ley? ¿Cómo se aplica a la gente que no tiene conciencia del bien y del mal? Es una gracia que se aplica. ¿Sí? Y ese es Dios que está buscando siempre la salvación. Para mí esa es la hermosura de Dios. No creo en un Dios que está listo a condenar, sino un Dios que está listo a salvar. Y usa todos los medios. Una cosa que un día me puse a pensar y me quedé yo asombrado, ¿cómo es que si Dios es tan bueno y tan todopoderoso, aún así hay tanta gente que no va a ser salva? Y yo creo que ahí está el asunto de la libertad que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y que no va a coaccionar, no va en el llamado eficaz, Dios no arrebata, te va llevando hasta que cumples el propósito.
pero no es un violar la libertad humana. He escuchado que de repente en pláticas entre creyentes y ateos, que el ateo lo que más le resuena es precisamente algunas de estas cosas que mencionaban acerca de que, bueno, es que si Dios lo sabe todo, sí, y es un Dios totalmente bueno, ¿por qué digamos así como menciona la misma Biblia, porque condena? Y entonces entran en esta discusión, bueno, es que si fuera totalmente bueno, pues nos salvaría, y es obviamente en un contexto de ellos, ¿no? Que no son personas que se ponen a esgrimir las escrituras y realmente entender los conceptos, ¿no?, que estamos viendo ahorita, pero en un sentido muy racional dicen, es que eso no puede encajar. O sea, en la realidad, en lo que se entiende de estas palabras que se están mencionando, características de Dios, no se puede aplicar a lo que sería el hombre. O sea, que de alguna manera chocan estas cosas y que Dios no puede ser totalmente bueno, y que Dios no puede ser totalmente poderoso, que todo lo puede hacer, dice, porque Dios no puede pecar, entonces ya no es todopoderoso. Y ya ahí después se les explica, ¿no?, cómo están estas cuestiones de que los problemas son lógicos realmente. O sea, el asunto de cómo tú lo pones, lo piensas, no funciona para muchas cosas. O sea, no solamente para Dios, para un montón de cosas que sí se aplican en la realidad, pero el asunto es que tú lo vuelves ilógico porque quieres hacer un triángulo circular y que no se puede, ¿no? O sea, son cosas que imposibilitan por ideas absurdas y que luego se las quieren aplicar a Dios, ¿no? Pero ahí yo les preguntaría, ¿no?, ¿qué tanto estorba al ser humano que es muy intelectual, que quiere ser muy recto dentro de ciertos parámetros? Porque es una constante que también he visto, que muchos que son así, muy intelectuales, muy buscando, y que no son personas malas, ¿no?, pero que llegan a tener esa barrera muy marcada. Lo veía también en Charles Spurgeon, que decía, ¿no?, que veía a la gente humilde que tan fácil recibía, y que él sentía que él no tan fácil, ¿no? Agustín de Hipona, perdón. Y entonces, ¿qué tan cierto sería que de alguna manera estorba el tratar de pensarlo demasiado? El verdadero conocimiento no estorba. El asunto es que la raíz que hay en el ser humano, llamada egoísmo, ese es el que estorba. Porque en el egoísmo, el buscar lo que uno cree y siente que le hace bien, que le causa placer, que le trae satisfacción, que le trae algún beneficio, es lo que algunas veces o siempre es lo que perturba el conocimiento. Por eso el problema realmente es el egoísmo, es la raíz de los problemas del ser humano, es ese egoísmo, donde el buscar uno su provecho sin importarle nada más. Entonces, el conocimiento no es el problema. El conocimiento es la luz que va guiando para que uno se dé cuenta de las cosas tal como son. El problema es el egoísmo, que cuando el conocimiento que adquiero no contribuye a mi provecho, según yo, a mi satisfacción, al logro de lo que yo deseo, entonces el conocimiento realmente me estorba. Y entonces funciono conforme a ese conocimiento y me opongo a todo aquello que realmente no me está trayendo el beneficio que yo quiero o no me está llevando a donde yo quiero, y entonces me opongo, aunque en el fondo sé que eso es verdad y que es correcto y que está bien. No lo quiero porque no me está trayendo el beneficio que yo quiero. Entonces aquí realmente el problema no es el conocimiento, no estorba.
lo que estorba es el egoísmo. Sí, en ese sentido, dice el Señor Jesús, el que quiera hacer la voluntad del Padre, conocerá que mi doctrina no es mía, sino del Padre. Entonces Jesús antepone el querer, que tiene mucho que ver con ese asunto del que hablaba el amigo del egoísmo. En realidad el inteligente nada más busca mejores razones para eludir a la responsabilidad de la verdad que está escuchando. Encuentra más salidas que otros. A lo mejor otro pronto queda convencido y dice, no, pues no hay de otra. Pero le busca, como le juega la inteligencia al revés, y le puede sacar 3 vueltas, 4 vueltas a la verdad. Pero en realidad está pensando en que él no quiere. Ese era el conflicto de Agustín de Hipona, porque al principio él decía, bueno, ¿cómo es posible que los campesinos, los obreros, pronto caen de rodillas y pronto piden salvación y Dios los toca tan tremendamente y a mí no? Hasta que en su biografía dice que llegando a casa escucha a lo lejos una vocecita de una niña que canta y que dice, toma y lee, y así lejísimos dice, alcanzo a oír que dice toma y lee, y entonces lo tomé como algo que Dios me indicaba. Agarré la Biblia que me había regalado mi madre, abrí la Biblia y decía, no en glotonerías, no en lujurias, no, y ahí me cayó, dice. Y ahí caí de rodillas, ahí me convertí, y me di cuenta que el problema no era que no entendía, era que a mí me gustaba andar mal. Pero entonces entendí y esa fue mi conversión, al entender que en realidad no era que no entendía. Tenía, dice, un hombre que predicaba, pero tremendamente. No había forma de decir, no es cierto. Entonces era yo. Era el egoísmo que dice el amigo. Era en realidad que él quería andar en otras ondas. Y al final eso es. El que quiera hacer la voluntad, dice el Señor Jesús, conocerá. Bueno, vamos a pasar a algo que un poquito lo llegaron a tocar, pero quisiera ahondar un poquito en estos casos especiales, ¿no? Que cómo sabemos qué va a pasar con ellos, ¿no? Con los niños que pues no llegan a tener esta conciencia suficiente como para declarar a Cristo, para aquellos que tienen alguna enfermedad mental, algunos que tienen autismo, cómo ellos pueden alcanzar la salvación o cómo Dios los alcanza de esa manera. Pues es simple, sí, es simple. Es simple porque el principio de la condenación está en la conciencia de saberse pecador. Entonces, cuando estamos hablando de alguien con una deficiencia así, este tipo de enfermos, no tienen problema. Ellos realmente, aún haciendo el mal, es como si no lo hicieran. O como diría Pablo, ¿no? Romanos capítulo 7, yo no conocí el pecado, o yo no conocí la codicia, dice directamente. Si la ley no dijera, no codiciarás. Dice, yo viví un tiempo yo estuve sin ley. Y para mí no era ningún problema eso. El problema fue cuando yo estuve consciente. Cuando dice, el pecado revivió y yo morí. Yo me di cuenta que era pecador. El detalle es ese, realmente es la paga del pecado, que es la muerte, pero ese pecado de conciencia, ese pecado de conocimiento, de saber que voy en contra de algo establecido. Y de allí que realmente el cuidado que debemos de tener y el consejo para esa gente que tiene ese tipo de personas es, hombre, no le estés cargando a su conciencia, es que estás mal y no hagas esto y deja de hacer aquello. Déjalo en paz, déjalo que vea, cuídalo nada más, porque
porque él lo está haciendo en su inocencia. Los niños, estarles diciendo y deja, y no haga, así, lo que estamos haciendo es cargándole su conciencia para luego que se sientan mal, y luego ya se sienten pecadores, y yo creo que eso es un trabajo muy vil. Más bien es de ayudarles a que se desarrollen, que crezcan, que maduren, y de dejarlos libres y ayudarlos y protegerlos para que ellos se desenvuelvan. Y de vez en cuando es necesario marcarles, espérate, detente aquí, y detenerlos quizás sin tener que decirles, estás mal, detenerles, espérate, no hagas eso, luego te explico. Entonces, el asunto aquí es de conciencia, y creo que hasta en la ley, ¿no? Está escrito en el libro de Levíticos, Dios enseñó, si alguien comete un pecado y luego se da cuenta que ha pecado, entonces va a ofrecer, dice, un becerro. Dice, pero si no tiene para ofrecer un becerro, que ofrezca un macho cabrío por su pecado. Pero si no tiene un macho cabrío, pues que ofrezca 2 palomitas. Dice, pero si no tiene 2 palominos que ofrecer, que ofrezca un puñado de harina. El asunto es, y es muy bonito verlo, Dios no quiere condenar. No sabes del pecado, no se te toma en cuenta. No se inculpa de pecado. Pero ya sabes del pecado, entonces paga. Paga con un becerro, pues hoy cuesta mucho un becerro. Oye, pues un puño de harina sí lo tiene, ¿no? Esa es la buena voluntad de Dios. Entonces, para mí el detalle es que este tipo de gente o de ser humano en esa condición está libre. Gloria a Dios. No quisiera hacer eso, pero gloria a Dios por ellos. Están libres. No son culpables. Nosotros los queremos hacer culpables. Pero ellos no son culpables. Ellos son inocentes. Y la inocencia está libre. Libre de condenación. Muy bien. También hay que resaltar otros casos, los que nunca escucharon, no supieron absolutamente nada. Y Pablo da un vislumbre diciendo que sin la ley serán juzgados. Y he leído de gente que dice, bueno, aquí lo que Dios va a ver es el anhelo de salvación. Porque sin duda, por la ley inscrita en el corazón, se daban cuenta si hacían bien, si hacían mal. Y en ese hacer el mal, decía hace rato amigo, se siente uno bien mal. Y que esas personas que en lugar de decir, no, pues dale duro y vamos al mal, siempre quisieron cambiar, siempre quisieron, anhelaron cómo escapar. Y entonces la gracia se les aplica en ese sentido. Ahorita mencionaba el amigo lo de los sacrificios, y yo alcanzo a ver 3 asuntos. El que peca y se da cuenta. El que peca y no se ha dado cuenta. Pero cuando se dé cuenta, que vaya a ofrecer los sacrificios. Y luego viene por allá en Números un caso que a mí me impactó. Dice, pero el que peca deliberadamente, el que se lanza a la maldad, afrenta a Jehová. Porque adrede va al pecado sabiendo que no debe hacerlo. Por eso no me ofrezcan ni sacrificios. Yo lo voy a apartar de mi pueblo, no tiene nada que ver conmigo. Por allá Juan Bunyan en su libro El progreso del peregrino dice que ya cuando va llegando a la entrada, a la puerta de entrada al cielo, dice que se le adelanta un fulano y llega primero que él y alcanza a oír cuando le dicen ¿tú quién eres? Y dice, pues yo soy ignorancia. ¿Y cómo es que llegaste aquí? Pues no sé, dice. Por ignorancia. Sí. Y entonces argumenta y dice, es que yo oí que si sabía mucho se me iba a demandar mucho, y si no sabía nada no se me iba a demandar. Y dice, y que se abre una puerta ahí a un lado y que lo mandan al infierno. Sí, ahí sí sabía. Porque por lo menos sabía que tenía que hacer. Y me di cuenta, dice, que justo en la entrada a la gloria del cielo hay una puerta que da al infierno. Entonces, el asunto es que
una ignorancia real, Sí. no supina. Y el apóstol Pablo lo aborda cuando en Romanos 5 habla de cómo entró el pecado y cómo entró la gracia. Y cómo mueren también los que no alcanzan a pecar, dice, a la manera de Adán. ¿Cómo es que también mueren? Y entonces lo que se entiende es que la gracia igual se aplica. ¿Sí? Porque los niños, decíamos ya, no tienen esa conciencia de pecado. Y entonces se les aplica la gracia. Y eso no significa que ellos no son salvos en Cristo. Todos somos salvos en Cristo. El asunto es cómo se nos aplicó esa gracia a la obra de Cristo. Si porque nos arrepentimos, porque nosotros conscientemente sabemos que sí acompañamos a Adán en su pecado, mientras que estos ni cuenta se dieron, y entonces así como se les aplicó la muerte, aún sin acompañar a Adán en su manera de pecar, la gracia también los incluye. Y esa es la diferencia entre el concepto católico romano y el evangélico. Ellos dicen, no, tienen que bautizarse, si no se van a ir al limbo. Ya últimamente andan negando también el limbo, ¿no? Pero originalmente decían eso. Sí. Muy bien, pues ahí de hecho hay algo que se especula cuando yo creo que a veces a falta de poder llenar esos huecos, llega la gente a especular cosas muy fantasiosas, ¿no? Como que por ejemplo Jesús vino cuando estaban acá los aztecas y les empezó a predicar en esos días en los que estaba, pero eso es especular, ¿no? Yeah. O sea, eso no es bíblico ni nada, no significa que no de repente apareció una pintura ahí en las cuevas o acá en México que dibujen a Jesús predicándole a los aztecas ni nada de eso, ¿no? Pero ¿por qué precisamente en esa cuestión de, bueno, ¿y qué pasó con ellos, no? ¿Qué pasó con toda América acá que ni idea tenían de que existía Jesús, que no se les predicó y murieron sin saber nada? Y yo creo que va más hacia lo que mencionaba, ¿no? Pero ¿por qué la necesidad de algunos, ¿no? de querer hacer algo con eso, ¿no? Es que algo tuvo que haber hecho Dios ahí para... Se inventan una historia. Sí. Y también algo que quería, ahorita que ya se mencionó lo del bautismo, porque es parte, ¿no? Habría casos en los que, digamos, se puede prescindir del bautismo, porque, por ejemplo, en alguna ocasión yo leí en una de estas revisitas que les dicen los tratados de Chick, ¿no? De un soldado que era cristiano, ¿no? Y lo buleaban por ser cristiano y no lo trataban bien y lo ponían a hacer toda clase de cosas y él como quiera estaba firme en lo que creía. Y cuando van a la guerra, le disparan a su capitán, que era el que más le hacía la vida difícil, y estando ahí él habla con él y le dice, arrepiéntase y Dios lo va a recibir. Y le dice, ¿de veras tú crees que eso puede pasar? Dice, sí, y acepta al Señor, ¿no? Y se muere. Y pues no obviamente pues no se bautiza, ¿no? Pero ¿cómo podríamos decir si se puede o no prescindir del bautismo? Pues tenemos aquí también dos asuntos. El primero es que tenemos toda una doctrina en el Nuevo Testamento especialmente, en la que el bautismo está incluido en el programa o plan de salvación que Dios ha revelado para que uno pueda conocer el camino hacia la salvación. Entonces, si está así ya programado y Dios lo ha dicho, o Jesucristo manda, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si el Señor Jesucristo dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Si eso es lo que ya está establecido, eso es lo que tenemos que hacer.
en estos casos, cuando llegamos y le predicamos a alguien y no tuvo esa oportunidad, no porque no haya querido, sino porque no la tuvo, pues ahí realmente nosotros no sabemos. Nosotros conocemos el plan y el programa y la orden que se ha establecido, y esa es nuestra responsabilidad. Y con eso tenemos que insistir y trabajarlo de esa manera y no decirle a la gente, no hay problema, si no te quieres bautizar, no te bautices. No, esa no es nuestra parte. Nuestra parte es decir lo que Dios ha dicho. Una vez que lo decimos, si la persona realmente se resiste a eso, puede ser parte de que realmente todavía no ha creído. Porque si alguien ha creído, lo primero que va a decir, bueno, ¿y qué sigue? Yo recuerdo que cuando el pastor me dijo me dijo, ¿crees tú que Jesucristo es el Hijo de Dios? Dije yo, pues que yo no sé nada. Me dijo, ¿por qué pasaste? Porque usted dijo que él podía cambiar mi vida. Dijo, entonces, di conmigo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y yo dije, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y dijo, di que lo recibes como tu Salvador y Señor. Yo lo recibo como mi Salvador y Señor. Dijo, amén. Y cuando ya terminó, le dije yo después, ¿y qué sigue ahora? Y me dijo, bautizarte. Dije, pues bautíceme. O sea, no hay ninguna resistencia. Es como diría Pedro, ¿no? Pedro es llamado por un hombre llamado Cornelio ahí en la Biblia, en el libro de los Hechos, capítulo 10. Llega allá a su casa y le predica. Y cuando está predicando, el hombre lleno del Espíritu Santo y los que están con él. Y Pedro termina diciendo, ¿qué impide que estos hombres sean bautizados? Si recibieron el Espíritu Santo igual que nosotros, dice, hablando de los apóstoles. Y la historia bíblica de la iglesia, en el libro de los Hechos, nos habla de eso, un predicar el Evangelio de Jesucristo que incluye un llamado a ser bautizado. Y para mí, el que ha escuchado el Evangelio y lo ha creído, no solo va a estar dispuesto a decir que está bien que lo bauticen, va a pedir que lo bauticen. Y esa es nuestra parte. La otra parte, tenemos que decir, yo tendría que decir, no sé, ahora sí que Dios es el que va a decidir. Y algunos citan a este ladrón en la cruz, se bautizó, no. Bueno, todavía estaba Cristo allí en la cruz también. Pero esos son detalles. A mí me surge, y yo ahí sí fui duro hace poco, que será 2 meses, yo estaba enseñando y entonces dije algo que fue demasiado fuerte. Dije, yo no creo que una persona a la que le hemos estado hablando de Cristo toda la vida nunca ha querido recibir a Cristo, lo rechaza, y al momento en que ya se está muriendo, ahora dice que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo no creo que sea salvo, eso dije con toda firmeza. Hubo un hombre que trabaja conmigo y que cuando escuchó eso se impactó. Y se impactó porque su padre acaba de morir. Tenía 1 semana de haber muerto. Y entonces cuando escucha de su pastor eso, es impactado. Porque él dice, yo fui y le hablé a mi padre y realmente confesó a Cristo. No se bautizó, pero confesó a Cristo y yo creo que se fue al cielo. Y cuando me escucha decir eso, y lo dije hasta, porque lo estaba enseñando realmente, se presentó la oportunidad y lo enseñé a un grupo un martes, a otro grupo un viernes y a otro grupo un sábado. Y luego en el grupo del viernes este hombre lo escuchó y yo dije, y hay que me disculpe el hermano fulano, y lo dije. Entonces eso fue viernes. Para el domingo, en una reunión especial que tuvimos, el hombre dice, bueno, toda mi vida he trabajado en vano. Tengo 20 y tantos años trabajando en vano, porque yo creo que sí, se salvó. Y entonces entramos en esa controversia que arreglamos de esta manera. Como es el evangelista de la iglesia, yo tuve que decirle, bueno, vamos a hacerle de esta manera. Yo creo un 99% que alguien que ha rechazado toda su vida a Jesucristo y no lo ha querido recibir como Salvador y Señor, y al momento ya al final que se amor dice, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y ahora sí lo recibo como mi Salvador, el 99% yo creo que no se salva. Voy a dejar un 1%. Dije, y usted crea que haciendo este trabajo de predicar a Cristo y predicar el Evangelio, y que si al final alguien, aunque no se bautice, dice yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, quiero recibirlo como mi Salvador,
Aunque no se bautice, pues crea que se va al cielo. Manejémoslo así para que trabajemos, porque después de todo, ni usted ni yo sabemos. Yo lo que sé es que Dios ha hecho un programa y que ha dicho que va incluido el bautismo. Hasta ahí sé yo. Y es lo que voy a sostenerme firmemente. Esa es la idea que manejo. Pues es muy interesante, ¿no? Porque precisamente en ese no saber, en ese último momento, pues confiamos en Dios, que Él conoce los corazones, no nosotros. Claro. Incluso descansar, ¿no? Yo le diría también al hombre, pues bueno, descansa en Dios, que Él es bueno, y si Él tiene misericordia, pues Él tiene misericordia del que Él quiere, ¿no? Tampoco es que nosotros lo vamos a salvar porque nosotros creemos que... Bueno, y maravillosamente, después de eso pudimos unirnos y ahora estamos haciendo el trabajo juntos. Y tenemos esa claridad. En un principio dijimos, vamos a manejarla usted y yo nada más. Pero después dijimos, no, déjame decírselo a la iglesia. Porque aquí están los que no nos vayamos a dividir. Uno diciendo que yo creo que sí se salva y otro diciendo que creo que no se salva. Vamos a dejar ese 1%. Y usted con toda la convicción hágalo. Y está haciendo un trabajo maravilloso. Y es que podría caer en un problema si la gente, ¿no? Estamos hablando de que sí se tiene un cuidado al predicar, al hablar, precisamente porque no es que nosotros andemos diciendo en la iglesia, mira, como la salvación no se pierde, tú estás seguro y haz lo que quieras, porque eso no sería una correcta manera de decirlo. Y que Dios dará ese sentir a cada quien, y que si realmente tú eres sincero con lo que estás viviendo, eso se va a volver claro, ¿no? Pero siempre va a haber esta duda, y creo que sí es peligroso fomentar, porque muchos precisamente los que con los que yo llego a hablar tienen esa idea de, sí, yo sé que yo soy un pecador, ¿vale? Que me equivoco y que soy terrible y así, ya sabes. Pero cuando yo ya me vaya a morir, pues yo le voy a decir a Dios que me perdone. Y creo que está mal tener ese tipo de... Yo creo completamente mal, porque el extremo sería pensar que Jesucristo hubiera pensado y hablado y hubiera dicho, bueno, yo sé que he venido para morir por los hombres y que con eso van a ser salvos, así que voy a vivir como yo quiera y al final doy mi vida y se van a salvar. Pues ese no hubiera valido, porque el sacrificio tenía que ser perfecto, tenía que ser santo, tenía que ser de un hombre que obedeció completamente. Así que si se decide a no obedecer, pero como iba a dar su vida, finalmente la da, entonces iba a salvar a la gente, nadie se hubiera salvado. Tenía que ser un sacrificio santo, puro, completo. Y de esa manera es el ejemplo que hay que seguir. Tenemos que intentar ser santos, puros, completos. Y entonces descubrimos la realidad, que somos pecadores. Pero ahí es donde viene lo más hermoso, ¿no? Es asunto de que en nosotros no queremos fallarle a Dios. Sí. Pero que finalmente, como diría Pablo, lo que hago no lo entiendo. Porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y la conclusión de él es, finalmente, en Romanos 7, al final dice, de manera que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. El hombre ha luchado toda su vida contra el pecado, pero el pecado lo ha vencido. Pero Cristo venció el pecado. Y esa es la maravilla, no dejar de luchar por la santidad, por la justicia, por la verdad, por todo lo que es la voluntad de Dios perfecta, que es esa gama de virtudes y de esas condiciones que están encerradas dentro de la santidad. Entonces, una vez que hemos hecho eso, yo creo que podemos estar tranquilos. Eso es lo que da la confianza. No el que no me equivoque. La confianza es la seguridad de que yo he luchado por ser un hombre santo, justo, bueno, y he querido vivir conforme a la voluntad de Dios. Y que realmente no es mi voluntad pecar. Y que cuando me equivoco, falta que me dé cuenta, porque al darme cuenta voy a arrepentirme. Si no me doy cuenta, pues voy a caminar así. Y ahí es donde creo yo que está la justicia de Dios y a la misma vez la misericordia de Dios. Se corre un peligro enorme con esa idea. Sí, claro. Porque otra cosa es lo que Agustín llamaba el arrepentimiento del patíbulo. Es decir, ya cuando está que le van a mochar la cabeza, dice me arrepiento. Sí. El asunto es si ese hombre le pasa justamente lo que al ladrón en la cruz,
o tiene esta idea peligrosísima. Así es de que abusados. Como el amigo decía, del que se le predicó todo el tiempo y nunca quiso, y luego en el último aliento quiere hacerlo, cuidado. Por el otro lado, el asunto del bautismo. Hay quienes lo ponen como primer paso de obediencia y hay quien lo pone como el último paso de salvación. Los errores que se han cometido en cuanto al bautismo es darle al bautismo solo la capacidad de la regeneración. Y ese es un peligro, que es lo que pasa con Roma. Por eso bautizan a los niños, no saben nada, no entienden nada, no se arrepienten de nada, pero los vamos a bautizar porque tienen el pecado original. Y el peligro es cuando se le atribuye al bautismo solo la capacidad de la regeneración. El bautismo va acompañado de, ¿sí? Creyere y fuere bautizado, arrepentidos y bautícese. Entonces, el otro extremo es el decir, no, pues, ¿para qué se bautizan si nomás por fe somos salvos? Cuidado cuando se dice así, porque entonces estás diciendo que a pesar de que Jesucristo dijo, id y el que cree y sea bautizado, y que todos los casos que son muy notables, el evangelio consistía en incluir el bautismo. Cuando el eunuco dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Aunque el texto no dice que le predicaron del bautismo, obviamente se le había dicho, sino como pregunta, ¿qué impide que yo sea bautizado? Le dice a Saulo, ¿verdad? Le dice, oye, ¿por qué te detienes? Pues ya levántate y bautízate y invoca su nombre. Entonces hubo predicación, hubo llamado al arrepentimiento, y aquel día, dice, fueron bautizados como 3,000 personas. O sea, alguien puede decir, no, pues oye, 3,000, para bautizarlos todos, oye, que algunos esperen una semana. ¿Cómo lo hicieron? Pues pasaron bautizando todo el día, pero el caso es que se hizo. Entonces hay que tener cuidado, porque algunos en su afán por decir que el bautismo no, ignoran todo esto. Y hay quienes quieren atribuir al bautismo el poder de la regeneración, como si fuera el agua o el ritual, el que tiene la capacidad. Sí, que es precisamente lo que ha hecho mucha diferencia digamos, con el catolicismo, que se han vuelto tal como dicen, rituales, ¿no? Más allá de una cuestión de fe. Bueno, antes de pasar a la última parte para cerrar, bueno, pues antes de terminar, o más bien ya para cerrar con esto último, me gustaría que, pues yo pienso que este mensaje va a haber gente que precisamente le picó o está buscando tomar decisiones en cuanto a su salvación. Entonces me gustaría que terminaran con una invitación a tomar esa decisión. Pues realmente es casi como una oración, pedirle a Dios que abra el corazón de aquellos que de alguna manera han querido encontrar lo mejor de la vida en este mundo, y que de alguna manera lo han buscado, y que alguien llegue por ahí y les predique el Evangelio de Cristo, que lo escuchen, y escuchándolo descubran que realmente allí está el camino a seguir. Quizás aquí el asunto es, a cada quien se le llama de diferente manera, pero yo creo que cada quien puede identificarlo en el momento en que Dios le llama. A veces, como dijo un predicador, me parece que yo soy el único que se ha convertido con este versículo. Dice, está en Eclesiastés, donde dice que si el árbol cae a la derecha o a la izquierda, en el lugar donde queda, ahí se queda. En el lugar donde cae se queda. Dice, y eso me hizo que me convirtiera a Cristo.
Dice un texto raro, pero con ese me convertí yo a Cristo. Realmente ahí están los diferentes llamados de Dios. Creo que cada quien lo siente ese llamado, pero Dios lo ha establecido a través de predicar el Evangelio. Una vez que uno escuche el Evangelio, es el momento oportuno. Y si usted está escuchando, tú estás escuchando esto, y algo sucede dentro de tu corazón diciendo, bueno, eso que estos hombres están diciendo, que vivieron realmente, yo creo que lo necesito y me gustaría, pues es el momento de buscar a alguien que te guíe. O tú mismo búscate un lugarcito y arrodíllate y di, Dios mío, yo quisiera ser un hombre nuevo, quisiera ser cristiano o quisiera otra vida, y si tú la tienes, dámela, por favor. Y entonces, haciendo esto, ya lo que recibas, pues eso va a ser tuyo. Si Dios te lo concede, pues bienvenido al pueblo de Dios. Amén. Hay un llamado del Señor Jesús. Vengan a mí, todos los que están trabajados, cargados, Amén. yo les voy a hacer descansar. Aprendan de mí. Amén. A ser humildes y mansos de corazón, y el alma va a hallar descanso. Entonces es un llamado precioso. ¿Quién no está cansado y cargado después de intentar tantas veces hacer bien las cosas y no poder, que es el sentido de la ley? Realmente no puedo. Y Jesús dice, pues ven conmigo. Cuenta Spurgeon que él se convierte de una manera muy rara. Él iba a una iglesia y esa vez había nevado tanto que no pudo ir a su iglesia. Y entonces va a una iglesita y se mete, alcanzó a llegar ahí, se mete, dice, si está un hombre alto, delgado, dedos largos, huesudos, dice, flaco, y predica la palabra del profeta que dice, mírenme a mí y sean salvos todos los términos de la tierra. Y dice, yo no sé si porque era el único que no conocía, pero me señala con su dedo huesudo y dice, el Señor dice, mírame a mí. No te mires a ti, no mires a otros. Dice, y ahí mero, dice, porque realmente mi problema había sido que yo me sentía tan mal, a pesar de ser tan jovencito, me sentía tan culpable que yo no merecía salvación. Y este hombre me dice, pues no te mires a ti, mírame a mí y sean salvos. Amén. Bueno, pues terminamos. Espero que hayan disfrutado. Tanto obviamente los que escuchan como nosotros. Yo los disfruté mucho escucharlos, disfruté mucho compartir. Hay muchas cosas con las que me quedo que nos dan certeza y que nos dan pues claridad, porque a veces también es necesario que esto que nosotros ya tenemos poderlo dar a otros también, y de manera correcta, ¿no? Creo que a veces he llegado a escuchar, ¿no? Hay gente que de repente cuando quiere dar el mensaje de salvación a veces dice cosas que no son, y incluso ayer estaba viendo la tele casi canaleando y salió un canal católico, ¿no? Y salía el sacerdote, o no sé si es sacerdote, por lo menos estaba vestido así, ¿no? Y decía, y por eso Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y me dio risa, ¿no? Porque eso no viene en la Biblia y no lo dice Dios. Esto lo menciono porque es algo que yo he corregido muchas veces en los centros de rehabilitación a los muchachos, que ellos dicen, es que Dios dice que no, Dios no dice eso, y la Biblia no dice eso. y estábamos quitando muchas cosas, conceptos importantes al declarar eso. Entonces me sorprendió mucho y que eso se está dando a la gente, y que no se ahonda, y que la gente lo escuche y dice, ay, qué bonito, y sí, cierto, y yo como si Dios te invitara a que tú solito te saques de los problemas, ¿no? Y no es así. Realmente el asunto es muy profundo en el sentido totalmente de que sin Dios no, sin Jesús no se puede, nosotros solos no, y que realmente todo lo que mencionábamos acerca de Romanos, ¿no? Que se resume gran parte de la salvación, que fuera de Cristo, fuera de la obra de Cristo,
no hayamos mucha esperanza, no hay esperanza. Ninguna. Y que no lo mismo que mencionaban, no es del que corre ni del que quiere, sino del que yo tenga misericordia. Y que en ese sentido no cabe esta frase, ¿no? Pero me voy muy enriquecido con todas las palabras, con todas las cosas. Muchas dudas incluso que yo traía se aclararon ahorita. Me siento bien, me siento a gusto, y espero que para ustedes también ha sido una experiencia buena, y que tengamos otra oportunidad de tratar otros temas, incluso a distancia podríamos hacerlo. Entonces me voy satisfecho. Ustedes, me gustaría que se despidieran con algo que ustedes mismos se queden. Pues no habíamos hecho esto juntos, yo lo había hecho contigo y fue un experimento. Uh-huh. Y pues que Dios bendiga a la gente que lo escuche, que se cumpla esa escritura de que el Espíritu Santo tome a la gente, los tome y los salve, que al final de cuentas es el propósito. Cuando yo comencé a predicar, quise entender bien el asunto del trabajo, y en el estudio del Nuevo Testamento encontré esto, que como cristianos existimos para tres cosas. Primero, para la gloria de Dios, que todo lo que hacemos termine dándole gloria a Dios. Luego existimos para la salvación de los hombres, que si hay algo que está muy claro en la palabra de Dios, es que Dios quiere que los hombres sean salvos, y nuestra razón de ser como cristianos es que se salve la gente, el mayor número de gente. Y luego existimos para que los que ya han recibido por fe a Jesucristo y son salvos por fe, entonces caminen hacia la perfección, que se parezcan cada vez más al Señor Jesucristo, que hablen como Él, que piensen como Él, que sientan como Él. Y en eso para mí está el resumen de la razón de ser cristianos, de la razón de ser iglesia, es la gloria de Dios, la salvación de los hombres, la perfección de los santos. Amén. Pues muchas gracias a ti que estás viendo, escuchando todo esto. Este canal es para eso, este espacio, y esperemos que sea de gran bendición. Gracias, Dios los bendiga. Amén. Amén.